pandemia son muchos los sectores, especialmente de la economía regional, que insisten con trabajar, con conseguir las nuevas habilitaciones, y eso que de hecho va a impactar en la economía, pero también en la circulación de gente, en la posibilidad de contagios, que se disparen, por ejemplo, los casos. Hasta ahora lo que decimos nosotros son puras presunciones, pero hay gente que ha trabajado con exactitud a través de la matemática para plantear diferentes escenarios. Estamos en comunicación con ellos, es el caso del doctor Hugo Aymar, que es profe de la UNL, investigador del CONICET, que ha sido director mucho tiempo en el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral y trabaja allí, por supuesto. Hugo, ¿cuántos cargos? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola María, los cargos esos reflejan más que mis capacidades, mi edad. No, por favor, la capacidad y la amplia experiencia y toda la didáctica que vas a poner ahora, todo el esfuerzo para tratar de que entendamos nosotros, digamos, en una versión así muy básica, todo lo que han trabajado ustedes respecto de las proyecciones matemáticas y un cuadro que han compartido en las últimas horas con todos los santafesinos, que yo, si te parece bien, mientras nosotros hablamos, lo vamos a poner en la pantalla a pleno para que vos nos expliques de qué se trata y qué escenarios son los que están planteando ustedes. De acuerdo, sí. Seguro está mucho más presentable el gráfico que yo mismo, así que miren. Hablamos sobre esto, si les parece. Miren, ustedes ven en el gráfico sí. 4 tipos de líneas, ¿no es cierto? Se notan bien 3 que se bifurcan sí. A partir del día 26-27 del 10, y después arriba de esas unos puntitos azules o celestes, los veo yo, ustedes también, que son los puntos, esos son los datos reales hasta el fin de semana pasado aproximadamente. O sea, a ver si vamos por parte, Hugo. Sí. Los puntitos significan que tenemos datos concretos y seguros hasta esa fecha. Claro, porque eso es el pasado. O sea, lo que conocemos perfectamente es el pasado. Fíjese que la curva de puntitos azules es un poco más sinuosa, las otras son muy suaves, ¿no es cierto? Las otras 3 curvas, las que siguen para adelante, son de pronóstico, del futuro, ¿cierto? Esas son curvas que salen del modelo. El modelo lo que hace es detectar con el tiempo pasado de la pandemia, que acá se usaron datos desde principios de agosto. Ajá. Puede detectar los parámetros de evolución. O sea, el modelo que hay es en algún sentido bastante clásico y en otro sentido es muy basado en computadora, en la necesidad de tener herramientas de cálculo, porque necesita obtener fehacientemente, con mucha confianza, el valor de los parámetros de esos sistemas, ¿cierto? No es una cosa absolutamente complicada, pero tampoco es sencilla de explicar. Sin embargo, entiéndase esto: las 3 curvas que uno ve salir suavecitas y pintadas en colores azul, rojo y verde, sí. Pensando más que azul es lila o algo por un morado. Un morado. Sí, esas 3 son del modelo. El modelo, eso dice, si el comportamiento social nuestro, por cualquier razón, acá no digamos que tiene solo que ver las medidas que se tomen desde el punto de vista de las gestiones municipales o provinciales, sí. Ni tampoco que tiene solo que ver el comportamiento social solito. Si las cosas siguen como están, seguiríamos la línea roja y dentro de un mes aproximadamente estaríamos habría el acumulativo de casos sería del orden de unos 27.000 aproximadamente, entre 26 y 27.000, que es donde termina la línea roja el día 26, el día 26 del 10, del 11, ¿de acuerdo? Hugo, te interrumpo. Te interrumpo, pero sí, para que hagamos la aclaración. Esta proyección, este estudio está basado solo en el departamento de la capital. Sí, por supuesto. Esto que está acá es departamento de la capital. Sí incluye el departamento entero, ¿no? O sea, es cierto también que las medidas más fuertes se han tomado en los municipios de la ciudad de Santa Fe y en el municipio de Santo Tomé, entiendo. Pero esencialmente así, esa es la dinámica en este momento. Y si todo siguiera igual, seguiríamos la línea roja. Las otras 2 son una optimista, que es decir, si la sociedad
puede hacer el esfuerzo de todas las maneras que están explicando los médicos. Me preocupa haber escuchado la noticia antes de este espacio, era la del Hospital Alasia. O sea, claro. Está claro que estas cosas complican sobremanera, y eso muestra que tenemos que tener un cuidado extremo, que es muy difícil que nos instalemos sobre la curva verde, pero ese sería un buen desafío, porque estaríamos bajando para esa época 3.000 casos. En vez de tener 27.000, tendríamos 24.000, ¿se entiende? Con lo cual, sí. Nuestro esfuerzo valdría la pena, cada vez vale más la pena. Y por otra parte, si nos relajamos, de manera que aumentamos todavía que disminuimos el R0, lo hacemos lo hacemos peor, que es disminuimos nuestra ¿cómo se dice? Nuestra dedicación a cuidarnos. Estaríamos en el modelo de arriba, con lo cual llegaríamos a 30.000. Estamos casi que salvamos por un buen comportamiento o malo, pasaríamos de tener 6.000 más o menos. Es cierto que esto no es acumulativo, en el sentido de que no es que estén en este momento todos vigentes, pero el número es muy alto, ¿no? El número en este momento de la gente que tiene coronavirus en Santa Fe es muy alto, y están los temas estos de qué pasa con el futuro. Hay algún optimismo, pero hay otros factores complejos, ¿no? En este momento uno puede leer notas recientes de investigaciones que están dando cuenta recién ahora de qué está pasando en Europa, qué pasó en España. España aparentemente fue el lugar donde, aunque uno lo vea en toda Europa y Francia, el verano España es la gran atractora del turismo, ¿no? Del turismo de Alemania, del turismo de los países de más al norte, porque en España hay mucho sol, porque está el Mediterráneo. Y bueno, eso hizo hay una nota reciente, la pueden ver en página 12, creo que está, que hay un estudio muy reciente de investigadores de dos universidades, una española y otra suiza, creo, en la cual están diciendo que ya detectaron mutantes del virus, que es una mutación del virus original, y que básicamente se originó en España, y justamente por el relajamiento de las medidas en el ambiente turístico, o sea, donde en verano, ¿no? O sea, en un lugar en el que la temperatura es alta y todo lo demás. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Estamos en un momento en el que nos pasa la situación, nos pasa por nuestro comportamiento social, que es difícil de saber cómo se ejerce, ¿no? Eso, porque es muy difícil. O sea, el cansancio social, hay un montón de razones que van desde lo psicológico hasta lo económico, o al revés, desde lo económico hasta lo psicológico, que hacen que la sociedad esté hastiada. Pero, a ver, esto no es un meteorito, no es que los astrónomos nos dicen, hay un meteorito que está apuntando para la Tierra y nos quedan 3 meses de existencia como planeta. No podemos hacer nada, así que dediquemos esos 3 meses a lo que cada uno considere que haría en los 3 últimos meses de su vida. Pero te escucho y pienso que también es muy difícil tomar la decisión, digo, desde el ámbito de las esferas políticas, porque por el cuadro que ustedes presentan, y con casi te diría con esa exactitud, lo que nos conviene es no solo seguir cuidándonos, sino hasta restringir un poco las actividades, cerrar un poco más la canilla e ir por esa línea verde. Sí, pero no, a ver, la línea verde tampoco es fatal, ¿eh? No es que no haya maneras de ir por abajo. Esto está hecho pensando en que no habiendo medidas, solo el comportamiento social. Ahora, si hubiera un botón rojo, sé que lo estoy diciendo de una manera para que sea fácil de entender, no estoy diciendo que es fácil de ejecutar, pero digo, si hubiera un botón rojo, la curva iría muy por abajo de la línea verde todavía, ¿eh? O sea, esto que está acá está hecho pensando solo en cuáles pueden ser variaciones del comportamiento social sin medidas políticas de restricción, ¿se entiende? Si hiciéramos medidas políticas de restricción, podría pasar que mañana mismo la curva baje un montón. Mañana mismo no, dentro de 14 días, 14 días después de aplicado. O sea, a ver, me parece tu pregunta es muy oportuna, porque supongamos que uno quiere que la sociedad, nuestra sociedad esté contenta, feliz de poder
pasar las fiestas, digamos, en ambientes familiares, tener las reuniones, tratar de distenderse, de recuperar la energía espiritual que hace falta, todo lo que eso contenga, ¿no es cierto? De la amistad, de las relaciones humanas, todo. Sí. Uno podría apuntar a hacer un ejercicio muy fuerte ahora, no digo de restricción, no lo sé, eso es de gestión. Lo que digo es un ejercicio muy fuerte de aislación, porque entonces, si uno hace un ejercicio muy fuerte ahora, muy probablemente llegue a las fiestas con mucho menos casos. Peor es tenernos expuestos ahora y llegar a ese momento otra vez con una incertidumbre. ¿Puedo ir a la casa de mis ancestros o esas cosas? Es muy complicado, es muy complejo. Da la impresión de que cuesta muchísimo en la sociedad ya a esta altura tomar medidas de gestión, y no es solo la impresión, se comprende, es difícil de salirse de ahí, pero por otro lado sí se puede hacer cosas más abajo que eso. Si hay medidas de restricción, hay curvas más abajo que la verde, pero no están puestas porque esas no tenemos ninguna información ni evidencia empírica de que vayan a ocurrir. Ojalá. Claro, la última que te hago, Hugo, y ya te libero, a ver si no es muy rápido, muy liviano decirlo, pero como que llegue el pico depende de nosotros también, que llegue el pico antes, que llegue el pico después. Sí, depende de nosotros. La idea es, el otro día salió en Rosario 3, en la edición impresa de ellos, una entrevista que le hicieron a Ernesto Kaufman, que es un colega que básicamente elaboró el modelo y empezó a aplicarlo en Rosario, y ahora nosotros lo transpusimos a Santa Fe, ¿no? Y él, aunque el título está un poco, el título no es de lo más ¿cómo se dice?, de lo más correcto para el momento, porque el título dice: coronavirus en Rosario, pronostican no más de 50 casos por día para las fiestas. Sí. Con ese título, ¿cómo reacciona nuestra sociedad? Es muy complejo pensar cuál es la reacción, porque es un optimismo, ¿no? Es como quien dice, estamos bien. Es un problema, porque adentro de la nota, cuando Ernesto dice la curva la dibujamos nosotros, ¿eh? Eso es muy importante. A la curva la dibujamos nosotros. No podemos, no pensemos de ninguna manera que este determinismo hace que no valga la pena hacer esfuerzos mayores del 10% del contacto social. Hay que hacer todo el esfuerzo que se pueda. Uno resulta difícil porque estamos siguiendo el tema y escuchamos a los funcionarios de los distintos gobiernos que explican las razones por las cuales esto ya no pasa por el ASPO. Ya sabemos que no pasa por el ASPO, pero hay otras propuestas que son ASPI, que son básicamente, en lugar de hacer una cosa prolongada, sino intermitente, saber organizar el futuro. O sea, yo no sé si en este momento está organizado esto desde las gestiones para que, por ejemplo, imagínense la semana del 24 al 6, las 2 semanas del 24 al 6 de enero, por decir, contengamos las fiestas en un momento de bajo impacto, donde veamos que la cosa se achicó. No estoy seguro de que lo estemos controlando bien, no sé si me explico, porque pareciera, por otro lado, esas cosas se salen de la esfera nuestra. El modelo y te agradezco que lo hayas preguntado, no está contemplando nuevas medidas restrictivas, ¿se entiende? Solamente uno espera que la sociedad pueda tener un comportamiento social un poco mejor y llegaría a ver, pero con medidas planificadas, no tampoco quiere decir el botón rojo y cierra todo, no, se tienen que poder hacer más cosas. Yo no circulo mucho por la ciudad, pero es fácil ver y saber por los allegados que la ciudad casi no se diferencia en este momento, salvo porque hay un porcentaje de gente que usa barbijo, no se diferencia demasiado de la ciudad de Santa Fe de hace un año, ¿no es cierto? Sí, o sea, es cierto. Más o menos, muchísimo movimiento. La pregunta es cuántas de esas cosas son superfluas, cuántas de esas cosas son superfluas porque como individuos no las sabemos manejar, y cuántas de esas cosas son superfluas y las gestiones podrían manejar.
muy complejo, ¿no es cierto? No. Eso lo entiendo. Bueno, Pero... nos gusta muchísimo toda esta última reflexión que hiciste, súper completo, ¿eh? Nos explicaste la matemática, lo entendimos todo, hablamos de las proyecciones y después con esta reflexión final, la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo, toda tu didáctica para que lo entendamos y bueno, vamos a seguir en contacto en las próximas ediciones de Noticias. Gracias a ustedes, María Dios. Gracias.